Buenas tardes. Deseamos que se encuentren muy bien, que las lluvias no le hayan afectado o no le hayan afectado mucho, ¿verdad? Porque fue una situación de una lluvia repentina que nos afectó, perdón, que valga la redundancia, que influye sí en la salud mental. Ahora como estamos con un estrés postraumático, diría yo, a raíz de estas inundaciones, la que tuvimos en el 2022, en el 2023, en el mes de noviembre y ahora la reciente, ¿verdad? Que nos sorprendió. Así que esperamos que las personas que están aquí no hayan tenido daños importantes y que podamos pues seguir adelante cuidando nuestra salud mental. Gracias por acompañarnos en este primer viernes del mes de abril, que es un mes especial donde Casa Abierta siempre está promoviendo la prevención del abuso infantil, así como es el mes para concientizar sobre la prevención del abuso, para poder detectar también las señales que parte de ya de la intervención para que no llegue a mayores situaciones, de poder identificar ese maltrato o ese abuso a tiempo. Así que en este mes vamos a estar reflexionando sobre esta situación de que afecta a la niñez, a la población más vulnerable. La prevención comienza en la niñez. Si no acompañamos, si no protegemos adecuadamente a la niñez, pues entonces estaremos fracasando como sociedad. Y en el día de hoy vamos a trabajar ese tema que ustedes saben, qué vinculación puede tener justamente la protección en infantil en la salud mental. Así que vamos a estar abordando ese tema con Nisari Brito Ramírez, una persona aliada a Casa Abierta, porque ella es del equipo de Plan Internacional, una institución que forma parte de la coalición de ONG por la infancia, de la cual Casa Abierta también es parte. Nisari ha estado vinculada a Casa Abierta, hablábamos antes de abrir la cámara, desde hace mucho tiempo al trabajo que se hace en la institución, el que es la prevención del uso problemático de sustancias. Nisari Brito Ramírez es psicóloga clínica. Ella tiene 18 años de experiencia en derechos humanos, y perspectiva de género. Su trabajo se ha centrado en la inclusión social de poblaciones en situación de vulnerabilidad, especialmente mujeres, niñas, juventudes, personas con discapacidad. Ha desarrollado e implementado políticas públicas con enfoque de derechos en diversos países de América Latina. Además, lidera investigaciones y procesos de incidencia política. Justamente, en la actualidad se desempeña como gerente de programas de incidencia eh, en el Plan Internacional, en la institución para cual labora en República Dominicana. Desde ahí impulsa estrategias para la igualdad de género, la protección de la niñez y adolescencia. Su formación incluye, además de una licenciatura en psicología clínica, pues una maestría en derechos humanos en FLAS. Así que, Nisiri, Nisali, muchas gracias. Yo suelo cambiar los nombres. Gracias, Nisali, por estar con nosotros. Ya decía que era un placer, y el placer es nuestro de que tú estés acompañándonos y leyendo tu semblanza, pues altamente capacitada, con muchas experiencias para este tema. Así que somos todo oído y juntos y juntas vamos a reflexionar sobre esta temática. Adelante, Nisali. Bueno, pues muchísimas gracias a ustedes. Espero que me escuchen bien, ¿verdad? Confirmando. Sí, te Eh, escuchamos bien. Perfecto. Bueno, pues el placer es siempre mío estar cerca de Casa Abierta, una organización que fue mi casa hace cerca de 20 años. Radamés lo conoce, lo sabe muy bien y siempre es un gusto poder coincidir
en estos temas que se vinculan con las infancias, las adolescencias, las juventudes, y con que como bien tú planteabas, Teresa, pues tenemos que prestarle especial atención, la salud mental desde muchas perspectivas. Como ustedes saben, después de la pandemia, nuestros cerebros no quedaron igual, empezaron a cambiar producto de una serie de sucesos vinculados con el estrés que generó el distanciamiento social, la incertidumbre de qué iba a pasar con la enfermedad, y si bien todos los temas de salud mental ya se había dicho que iba a incrementarse con el paso de los años, es en la pandemia donde pudimos constatar que efectivamente la salud mental es tan importante como cualquier otra perspectiva de salud, y los países, y particularmente el nuestro, empezó a entender la necesidad y la importancia de nombrar la salud mental, de hacer trabajo preventivo en salud mental y colocar el énfasis sobre todo en las nuevas generaciones. Desde Plan Internacional es un placer dialogar sobre este tema con ustedes. La idea es que yo pueda hacer una introducción inicialmente y que podamos tener luego un espacio de preguntas, respuesta, debate entre quienes estamos en la sala para poder construir juntos y juntas este tema que es tan importante. Desde Plan Internacional hemos insistido de manera reciente que la salud mental empieza en la infancia, comienza cuando somos niños y niñas. Y ustedes seguramente recordarán sus propias infancias, y dirán, bueno, hay cosas que pudieron ser mejor cuando yo era niño y niña y que me invitó a hacer un trabajo personal para entender algunas cosas. Entonces, ahora que vivimos en un mundo con mayor información, con mayor acceso a medios, incluso de tratamiento, podemos entender con mayor relevancia la necesidad y el compromiso que tenemos las instituciones y particularmente las personas adultas en proteger la salud mental de los niños, niñas y adolescentes, porque es ahí donde se hacen los cimientos de la salud mental adulta. Es decir, si queremos una generación adulta con una buena salud mental, tenemos que invertirlo en la infancia. Y un poco en ese sentido quiero que dialoguemos juntos y juntas. Lo primero que quiero que coloquemos sobre la pantalla o sobre la mesa es eso. O sea, la salud mental empieza cuando somos niños y niñas, y para tener sociedades sanas, adultos y adultas sanas, tenemos que invertir en la primera infancia, en la adolescencia y en las juventudes. Entonces, ese es el primer gran mensaje. El segundo mensaje que quiero dialogar con ustedes es que cuando hablamos de salud mental, las personas entienden que es un problema o que es una situación de las personas, que es una situación individual. Y no, el mensaje que quiero colocar es que la salud mental es una responsabilidad colectiva. Es decir, sí, yo puedo, como sujeta individual, tener dificultades en mi salud mental. Sin embargo, mi entorno, la escuela a la que voy, el barrio en el que vivo, la familia de donde vengo, las instituciones en las que se acercan a mí y a mis derechos, tienen un impacto y una responsabilidad directa en mi salud mental. Entonces, por ejemplo, un niño y una niña que viva, por ejemplo, en condiciones de alta precariedad económica y tenga la incertidumbre si el día de mañana va a poder comer o si tiene una enfermedad, si sus padres van a tener acceso a medicamentos o no, si va a poder ser inscrito en la escuela o no, si cuando hay grandes lluvias su casa se va a mojar o no, como pasa justamente en barrios cercanos a Casa Abierta. Eso que pareciera que no tiene nada que ver con salud mental, tiene todo que ver. Porque dependiendo de los entornos en los que vivimos, podemos convivir de manera temprana con entornos de riesgo para mi integridad física, para mi seguridad, para mi supervivencia y desarrollo. Y esos estresores empiezan a tener efectos en mi cerebro y en consecuencia en mi estado de salud. Entonces, la salud mental, cuando hablamos de salud mental, no es solo una responsabilidad de los individuos, ni tampoco cuando hablamos de salud mental con niños, niñas y adolescentes, es una responsabilidad exclusiva de la familia. La salud mental es una responsabilidad del Estado en su conjunto. Por supuesto, la familia es parte del Estado,
como son las instituciones, como son las iglesias, como es sociedad civil, como Plan International, como Casa Abierta, como son los ciudadanos, las ciudadanas en conjunto, en su conjunto, y todo eso forma parte del Estado. Entonces, no son, cuando hablamos de la salud mental de niñas y niños, las únicas responsables, los cuidadores directos o su familia. Es una responsabilidad de todo el mundo, es una responsabilidad del Estado. Y ojo, Estado y gobierno tampoco es lo mismo, ¿verdad? Entonces, es una responsabilidad de todos quienes formamos parte del Estado asegurar que existan los medios y las condiciones para una buena salud mental desde la primera infancia. Entonces, el segundo mensaje es ese, es una responsabilidad colectiva, no es una responsabilidad exclusivamente individual, y cuando hablamos de niños y niñas, no es una responsabilidad exclusiva de la familia. Ahí tenemos responsabilidad en ese gran pastel, todos y todas, incluyendo sociedad civil, de donde nosotras formamos parte. El tercer mensaje que quiero colocar con ustedes es que cuando hablamos de salud mental en general, no solamente para niños y niñas, no estamos hablando solo de enfermedad psiquiátrica y psicológica, no solo estamos hablando de trastornos. Muchas personas, por ejemplo, entienden, vamos a hablar de salud mental y entonces empiezan solo a pensar en algunas categorías, ansiedad, depresión, autismo, bipolaridad, otras cuestiones, ¿verdad? Y cuando hablamos de salud mental, por supuesto, hay que hablar de los diagnósticos, pero también salud mental es conducta, salud mental es emociones, salud mental son pensamientos, salud mental son condiciones de vida. Entonces, cuando hablamos de salud mental, por un lado, no es solamente enfermedad, no es solamente padecimientos psiquiátricos, eso es una arista que necesitan tratamiento, pero hay otras partes que cruza incluso de manera directa con la crianza, con los entornos de desarrollo y con la protección. Y ahí me gustaría que junto con Casa Abierta sigamos trabajando en la perspectiva preventiva de la salud mental. La salud mental no es solo atención directa, y no es solo atención farmacológica, es decir, no es solo a través de medicamentos. Hay muchas formas de tratamiento preventivo que podemos hacer en favor de la salud mental, que yo al final le voy a dar algunos tips que podamos hacer desde que salgamos de esta sesión para seguir favoreciendo la salud mental. Entonces, la salud mental no es solo enfermedad, no es solo diagnósticos psiquiátricos que ameritan medicación, es también prevención, son también emociones, son también pensamientos y son también conductas. Ajá. Si voy muy rápido, me dicen. Si me van agarrando, me voy yendo muy rápido, me levantan la manita o algo y me dicen, Nisa, vaya despacio. Va bien, se entiende muy Okay. Y bien. si voy bien, me lo van diciendo. Entonces, ese es el tercer gran tema. Luego, a propósito de esto, ¿no? Salud mental es también pensamiento, emoción y conducta. Cuando hablamos de salud mental en la infancia y la adolescencia, que de repente se nos olvida también, tenemos que recordar que hay una base biológica de la salud mental, es decir, la manera en cómo yo me comporto, en cómo yo pienso, en cómo yo actúo, tiene explicaciones cerebrales, que es lo que ahora se denomina, ¿no? Las bases neurobiológicas de la conducta, que es lo que estudia esencialmente las neurociencias. ¿Y por qué eso es importante? Y cuando hablamos, por ejemplo, de salud mental, crianza positiva y prevención de abuso, y salud mental también, es importante que conozcamos qué pasa en el cerebro de un niño, niña o adolescente que está en formación y qué yo puedo esperar en términos de conducta y en términos de emoción y por qué yo he insistido en el día de hoy con ustedes que la salud mental empieza en la infancia. Para explicárselo rapidísimamente, con la esperanza, ojalá, de no aburrirles, yo les traje una flor. A ver si la logran ver. Aquí se ve la flor, ¿verdad? Sí. Y con esa flor rápidamente yo le voy a explicar muy rápidamente cómo es el cerebro infanto-adolescente y qué implicación tiene eso con la salud mental. Fíjense, imaginemos que estas son las bases, que esto es un cerebro completo, ¿verdad? El cerebro tiene tres partes.
que se concluye la tercera parte cuando ya somos adultos y adultas. La primera parte, digamos, que es, si ustedes imaginan que la flor y la ven con mayor precisión que lo que seguramente ven en mi pantalla, tiene un tallo, ¿verdad? Nuestro cerebro tiene algo parecido, que es lo que conecta nuestro cerebelo, la parte de atrás, con nuestra espina dorsal. Y ahí hay un sistema que es el sistema reptiliano. Con ese sistema todos los seres humanos nacemos, ¿ok? El sistema reptiliano. ¿Cuál es la importancia del sistema reptiliano? Que es donde se alojan nuestros impulsos, nuestro sentido de defensa, nuestro sentido de protección. Es ahí que se activa cuando tenemos miedo, por ejemplo, y si algo a mí me despierta temor, me levanta la alerta y mi sistema reptiliano se activa. O si tengo hambre, si tengo mis necesidades básicas insatisfechas, es mi sistema reptiliano la que me dice, busca qué comer para que sobrevivas. Es mi sistema de sobrevivencia, pero también es mi sistema de placer. Entonces, por eso es que ustedes ven que los niños chiquititos, los de primera infancia, no pueden regularse solo, las famosas pataletas, porque lo que está activo en su cerebro es ese sistema, el sistema reptiliano, es solamente para sobrevivir y lo aprende a sobrevivir con impulsos. Ajá. Entonces, por ejemplo, si hay un niño o niña que tiene miedo, pues va a gritar y va a correr. Y lo mismo yo, si ahorita yo me siento insegura en el lugar en el que estoy y me quieren quitar mi celular, pues yo inmediatamente voy a tratar de estar a salvo, o me escondo, o grito, tengo una reacción. Entonces, todos los niños y niñas, todas las personas, nacemos con el sistema reptiliano. Se va luego haciendo complejo nuestro sistema nervioso central y aparece la evolución, ¿no? Y la conformación de un segundo sistema que está quizás, por graficarlo de alguna manera, en medio, entre las flores que están acá arriba y el tallo, ¿verdad? Y ese sistema es el sistema límbico. Yo no sé si cuando ustedes eran chiquitos y chiquitas, algunos, su mamá, su abuela, su papá, me responden para ustedes mismos, le decían, oye, tú estás como en el limbo hoy. Ustedes le decían eso, parece que a Teresa le decían, a mí me lo decían mucho, eso es cuando uno está como lejos, ¿no? El sistema límbico es la cajita fuerte de nuestra vida. Es ahí, tiene muchas otras partes, solo se lo voy a sintetizar el día de hoy, pero en el sistema límbico se alojan los recuerdos. Ese sistema es súper importante porque ahí es que están los aprendizajes. Los niños, por ejemplo, que tienen dificultades de retención, de memoria, está vinculado con ese sistema, con unas partecitas del cerebro que forman parte de ese sistema. Pero los recuerdos, las emociones, el sistema emocional está alojado en el sistema límbico. Entonces, por eso es que decimos que la salud mental ha de empezar a invertirse en la infancia, porque los buenos y los malos recuerdos que tengamos cuando somos niños y adolescentes se nos va a quedar grabadita en esa cajita negra. Y luego quienes van a terapia, quienes nos dedicamos a dar terapia, lo que trabajamos, señoras y señores, esencialmente es con el sistema límbico. Vamos a sacar lo que hay en esa cajita negra que se depositó cuando éramos niños y adolescentes. ¿Y qué uno puede encontrar? Por ejemplo, que en ese sistema reptiliano, en mi cajita negra, yo tengo muy malas experiencias con mi papá, porque mi papá me agredía físicamente y yo confundí amor con violencia. Y sobre eso, entonces, tomo decisiones de la pareja y puedo seleccionar parejas con perfiles violentos, porque yo lo alojé en mi sistema límbico, en mi cajita fuerte, y confundí amor con violencia y entiendo que eso es normal. O, por ejemplo, me puedo convertir en una persona adulta insegura, porque no tenía referentes adultos que yo sentía que me cuidaban y todo era con una pela o con un grito. Entonces, cada vez que a mí me gritaban, se me activaban dos cosas en mi cerebro en desarrollo. El sistema límbico, porque me decía, cada vez que tu papá te grita o te da golpe, te tienes que poner en defensa. Y entonces el sistema reptiliano aprendió a estar siempre en alerta. Y me convertí en una persona con ansiedad, porque yo no sabía en qué momento mi mamá o mi papá iba a estar bien o mal. O vivía con incertidumbre constante. Eso es salud mental. Pero fíjense que tiene una explicación neurobiológica. O no confío en las personas, me cuesta mucho generar relaciones seguras o sostener relaciones sanas. Bueno, porque en mi sistema límbico, con esas primeras personas que eran las que se dedicaban a quererme, a protegerme, mamá, papá, maestros, maestras, que son fundamentales para la salud mental de los niños, niñas y adolescentes, pues yo aprendí
a tener distorsiones en eso y eso se alojó en mi sistema límbico. Y está demostrado por las neurociencias que el tercer sistema, que es las flores hermosas que trato de compartir con ustedes, que son moradas, eso en neurociencias, si yo lo aterrizo en la estructura del cerebro, es lo último que se forma en el cerebro de las personas y es la corteza cerebral o neocórtex, lo van a encontrar así. Ajá, la corteza, para que ustedes sepan, de acuerdo a los últimos hallazgos de la neurociencia, dice que se termina de formar entre los 23 y los 25 años, no a los 18, no a los 17. Orgánicamente podemos decir, somos personas adultas cuando tenemos la corteza cerebral. ¿Qué es la corteza cerebral? En resumen, seguro a más de una, que para yo no sentirme sola, le decía, mija, pero coge juicio, compórtate. Mija, pero es que tú tienes que entender que eso es un peligro, que tú no te puedes ir a esa hora de la noche, es que esa práctica no es correcta, la dimensión del riesgo se termina de alcanzar cuando la corteza cerebral está del todo desarrollada y en consecuencia cuando yo tengo lo que los neurocientíficos llaman un cerebro integrado, es decir, que ya tengo mis tres sistemas, el reptiliano, el límbico y la corteza cerebral. ¿Qué es la corteza cerebral? Y me permitiré ya quitar mis recursos de explicar el cerebro, a ver si me logré dar a entender. La corteza cerebral es la parte que nos permite el razonamiento lógico y nos permite equilibrar o autorregular las emociones, el placer, por ejemplo, es eso que me dice, a ver, tú no puedes actuar por impulso, tú no puedes actuar por emoción, tú tienes que actuar en función de lo que es mejor para ti. Por eso los adolescentes y las adolescentes todavía no tienen en su sistema nervioso central desarrollada la parte que le alerta de los peligros, que le dice, mira, tú tienes que ir a la escuela y no, pero es que yo me quiero quedar dormido el día entero, porque eso me da placer. Acuérdense que están solo con dos sistemas profundamente activos. Y entonces los y las adolescentes necesitan lo que hemos llamado no un cerebro externo, es decir, una persona adulta que ya tiene su sistema integrado y que le diga, como todavía no tiene la corteza cerebral, que es la que le permite entrar en razón y decidir por el bienestar y lo que más le convenga, no por emoción y no por placer, o por rabia o por enojo, le diga, a ver, mira, yo sé que estar todo el tiempo en el aparato, en las redes sociales es lo que tú quieres, pero tú necesitas bañarte, tú necesitas ayudarme a hacer los oficios de la casa, tú necesitas ir a la escuela y esa acompañamiento de las personas adultas es fundamental. Y aquí lo regreso a salud mental, porque si los niños, niñas y adolescentes no tienen estructura, es decir, una lógica que le permita a su cerebro poder priorizar lo que tienen que hacer en el día a día o no tienen límites, la corteza cerebral va a tardar más en desarrollarse y en fortalecerse. Entonces, cuando hablamos de salud mental, yo quiero que esa explicación la traduzcamos en dos cosas, en el rol de las personas adultas y en lo importante de la prevención de los maltratos y los abusos en las infancias y las adolescencias. Por ejemplo, me voy con lo primero, con el tema de salud mental. Si un niño o niña aprende que su forma de mantenerse a salvo de los gritos, de las pelas, de las exclusiones, de la discriminación, de los malos tratos, porque constantemente es lo que recibe, va a ser un adulto que va a estar constantemente con el sistema reptiliano activo, porque va a tratar de defenderse siempre. De hecho, dicen que, por ejemplo, los hombres que tienen prácticas violentas, de violencia basada en género, lo que tienen esencialmente es un sistema reptiliano altamente activo que no supieron regular, que nadie le enseñó a regular. Ajá. O si no somos cuidadosos, respetuosos con los niños y las niñas, en su cajita negra, en el sistema reptiliano, vamos a incorporar una serie de recuerdos que no van a ser bonitos para su adultez y no van a ayudar a que vivan con felicidad su etapa de adolescencia o de infancia de manera apropiada. Entonces, todo cuanto hagamos con los niños y niñas se va a alojar en su sistema y va a dejar huellas permanentes. Y ahí es sumamente importante la labor y el compromiso de las personas adultas. Tenemos que asumir nuestro papel. Por un lado, no le podemos pedir a los niños y niñas que actúen
como si tuviesen un cerebro adulto. Perdónenme, que estoy en una avenida y se oye justamente un camión. Entonces, de repente, nosotros le pedimos a los niños y niñas y a los adolescentes que tengan conductas, actitudes como si fueran una persona adulta. Y tú le dices, bueno, es que ya yo te hablé 2 veces y te dije que eso te iba a poner en peligro. Y de la única manera que tú entiendes es o yo diciéndote lo alto, que es un grito, que es abuso verbal, o dándote una pela o haciéndote un castigo que cruza, que quita dignidad. En el fondo, lo que está pasando es que hay un adulto que no está regulado y que quiere regular, que sí tiene la capacidad para regularse porque tiene su corteza ya activa, y en consecuencia le pide a un niño o una niña que se regule sin apoyo, una regulación que él solito no va a hacer porque su cerebro todavía no está del todo integrado. Ajá. Entonces, cuando hablamos de salud mental, estamos hablando de condiciones orgánicas. Y una manera de apoyar a que esto empiece a cambiar es seguir insistiendo en la responsabilidad, insisto, de los estados, pero también de las personas adultas que estamos frente a niños y niñas. Los adultos y las adultas tenemos que entrenarnos en crianza respetuosa, entender qué pasa con el cerebro de mi hijo en cada etapa, la diferencia que existe entre una etapa y otra, qué le puedo pedir y qué no, qué yo tengo que sanar, reconocer de mi propia historia para no heredarla a mis hijos y a mis hijas. Los abusos, los maltratos, la violencia también se heredan. Si a mí yo no tuve un papá, una mamá o una figura de autoridad que me ayudó a regular mi emoción, yo no voy a tener condiciones para regularlo con mis hijos y mis hijas, o con mis alumnos o con mis alumnas. Voy a ser una adulta desregulada. Y entonces, una de las primeras cosas que tenemos que asumir como responsabilidad es que frente a niños y niñas, los adultos y las adultas somos y debemos ser su principal fuente de protección. No podemos ser lo contrario. Y ahí la invitación que hacemos desde Plan es poder seguir fortaleciendo las capacitaciones, el diálogo directo con padres, madres, tutores, maestros y maestras, para que podamos entender justo esto. ¿Qué pasa en los cerebros infanto-adolescentes y también cuáles son las prácticas que me pueden ayudar a mejorar mi interacción con ellos y ellas? Cuando hablamos de salud mental, ya estoy terminando mi ponencia para que pasemos luego a interacciones. Se pone en juego una de los hilos con lo que los seres humanos morimos, debo decirlo, ¿no? Uno de los hilos más especiales, más importantes de la vida humana son los vínculos y el apego. Un niño o una niña que entendió o que aprendió que su principal figura de protección le agredía, es un niño o una niña que va a ser un adulto con una figura de apego poco segura. Es decir, no va a saber disfrutar el amor, no va a saber tener relaciones saludables, sus pensamientos pueden estar desordenados, sus emociones pueden estar revueltas y las figuras de apego en lo adelante pueden ser difíciles. ¿Qué es el apego? El apego es esencialmente ese pegamento sano, seguro, que me dice a mí me aman, a mí me quieren y yo soy merecedora de amor. Eso es salud mental. Muchas de las personas que van a terapia llegan esencialmente porque tuvieron prácticas infantiles de personas que no le enseñaron que eran merecedoras de amor y cariño y respeto, o que podían o que tenían que poner en juego su integridad y su dignidad para aprobación, para aceptación. Eso es salud mental. Y entonces eso es lo que se pone en juego cuando existen interacciones o violentas o disfuncionales con los niños, niñas y adolescentes. Ahora, la cosa no es solo lo que tenemos que cambiar. Esto es el diagnóstico, este es el escenario. Y como ven, salud mental son prácticas, salud mental tiene una base neurobiológica, la salud mental empieza cuando somos niños adolescentes y nos acompaña hasta nuestra adultez. Eso es así. Hay personas que tienen el privilegio de ir a terapia y pueden sanar su cajita negra, lo que está alojado en el sistema límbico, y aprenden a regularse, y hay personas que lamentablemente por un tema de recursos, de cultura, no pueden acceder. Ajá. Lo que les quiero decir es que también hay buenas prácticas de personas adultas que han entendido muy bien su rol y que están comprometidas en invertir
Y no me refiero a invertir solo dinero para que tengamos sociedades más sanas y sociedades más comprometidas con la salud mental. Entonces, por ejemplo, hay prácticas que podemos hacer como familias, para quedarme vinculado con eso, que ya se van perdiendo, que parecieran una práctica cultural, pero que cruza directamente con la salud mental. Por ejemplo, comer juntos, juntas en la mesa, al menos una vez por semana, y sentarnos a compartir los alimentos, no cada quien con el teléfono, comiendo lo que entiende, uno en el sillón, otro en una silla, otro en la cama. Por eso, culturalmente existe la mesa y el comedor en nuestras casas, no es de lujo. Es porque en la comida, en el comedor, se tejen y se fortalecen los vínculos. Ay, mamá o ay, papá, si fue el papá que cocinó, qué buena te quedó la comida. Ay, mijo, mire, ¿qué te pasó hoy en la escuela? Ay, y empiezan los chistes, y empiezan los juegos, y todo eso se da como pretexto de comer. Y ahí se teje salud mental, se teje vínculos, se teje apego. Pero como ustedes quizás han visto, estamos en sociedades cada vez más individualistas, cada vez más solas, con niños y niñas cada vez más entretenidos en los aparatos electrónicos, y eso va rompiendo estructuras protectoras y de generación de apego que antes lo teníamos. Entonces, volver a regresar a comer, al menos una vez a la semana, antes se hacía diario, sin teléfonos en la mesa, es una muy buena práctica que alimenta el vínculo y que alimenta la salud mental. Otra buena práctica, y ustedes no lo van a creer, señores, salir al espacio público, ir a los parques, correr, brincar, palotear como hacíamos los que nacimos hace unos ayeres ya, regresar a la comunidad, hacer vínculo con la comunidad. Ustedes no se imaginan lo que eso tiene que ver. Lo que estamos viviendo ahora es que, por un lado, tenemos sociedades cada vez más individuales, pero también más solas. Y cada quien está en su cartoncito, en su grande o pequeño apartamento, en su gran o pequeña casa, pero casi no estamos conviviendo con los vecinos y las vecinas, porque ahora las personas adultas, en vez de ser esa persona, ese vecino que me protege, que me cuida, se ha convertido en esa persona de la que yo me tengo que cuidar y tengo que cuidar a mis hijos y a mis hijas. Entonces, esa red comunitaria lamentablemente se ha ido rompiendo y lo hemos depositado todo en las plataformas digitales, en Instagram, Twitter, entre otras, bueno, Facebook, entre TikTok. Entonces, volver a hacer comunidad, volver a hacer juntas con los vecinos, volver a hacer cocinado en los ríos y en la playa, ustedes no se imaginan, porque cuando yo tengo una red de apoyo, que es lo que en el fondo teníamos antes, hace que yo me sienta segura si a mí me pasa algo o a mis hijos, o si yo me enfermo, que una vecina yo sé que le puede dar alimentación o abrigo en caso de que yo en ese momento no pueda por alguna situación. Entonces, volver a ser comunidad es sumamente importante. Salir cada vez más de los aparatos electrónicos, sobre todo con los cerebros que aún están en formación, los que tienen menos de 18, aunque como yo les decía, el cerebro se termina de completar a los 20, entre los 23 y los 25, es importante. ¿Por qué? Porque una de las cosas que están viendo ya los neurocientíficos es el impacto que está teniendo el uso excesivo de aparatos electrónicos en la salud mental de los niños y las niñas. Esto que Casa Abierta ha mencionado históricamente muy bien, el uso problemático de sustancias, lo que se ha demostrado es que los aparatos generan adicción. El uso intensivo, no solamente para los adultos, perdón, para los niños, también para los adultos. Y los pongo a ustedes mismos quizá de ejemplo. Si hoy pasara algo y nos quedáramos todos y todas sin internet y sin posibilidad de entrar al WhatsApp, al Instagram y al Facebook, ¿qué pasaría? Lo primero que pasaría es que tuviésemos un pico ansioso. Nos da mucha ansiedad porque ya yo no sé socializar si no es a través del dispositivo. Y yo no me siento ya del todo tranquila si yo no tengo el aparato en la mano. Y lo que se ha demostrado es que el uso excesivo de aparatos o el uso problemático de los aparatos electrónicos y las redes genera o activa las mismas partes cerebrales que activan el consumo de drogas, por ejemplo, y genera el mismo nivel de dependencia. ¿Qué anima? Lo que yo le expliqué en mi flor, en el cerebro. Lo que alimenta es el sistema reptiliano. Te da placer inmediato, el placer está abajo, está en el tallo de nuestro cerebro y nos da placer inmediato. Lo mismo que hace la cocaína o el azúcar. Ajá, se aloja en el sistema de placer. Y por ejemplo, Instagram, cuando tú pasas mucho los videos, tú tienes mucha información nueva,
que te puede resultar interesante, pero ya tu cerebro se ha acostumbrado a que necesita ese nivel de hiperactivismo. Información nueva por todos los lados, por los ojos, por los oídos, ¿no? Por todo lo, porque estimula además todos los sentidos. Entonces, lo que están diciendo los neuropsicólogos es, ojo, el uso excesivo de redes sociales y aparatos genera dependencia, estimula las mismas zonas del cerebro que las drogas psicoactivas, técnicamente psicoactiva el cerebro y está entrenando los cerebros infantiles para estar, muchas gracias María Estela, para estar constantemente hiperestimulados. Y entonces cuando ya yo no tengo toda esa estimulación o auditiva o visual, yo siento que me falta algo y me genera ansiedad. Por eso yo constantemente busco estar conectada y busco estar en Instagram. Y la mala noticia con eso es que a diferencia de las personas adultas, que ya tenemos nuestros 3 sistemas construidos, los niños y niñas están en proceso, como yo les decía, y hay partes del cerebro que solo, o por lo menos lo que ha descubierto la ciencia reciente, es que solo se forma y se fortalece con la interacción cara a cara. Por ejemplo, poder regularme emocionalmente y resolver conflictos, la parte del cerebro que está en el sistema límbico que me ayuda a la autorregulación solo se hace en la interacción cara a cara. Y lo que están diciendo los neuropsicólogos es, si esa interacción y si esa parte del cerebro, las nuevas generaciones no la construyen y no la fortalecen, vamos a tener cerebros y adultos desregulados en los próximos 10 años, con una tendencia impresionante a la dependencia de cualquier tipo y en consecuencia vamos a tener una generación mentalmente enferma, aunque tenga más dinero, aunque tenga muchas cirugías para evitar la vejez, pero vamos a estar mentalmente enfermos. ¿Cuáles son esas partecitas del cerebro? Y porque yo les digo que se fortalecen en la interacción cara a cara. Les voy a poner un ejemplo de lo que pasa tradicionalmente en las escuelas. Un niño o una niña que está yendo a sexto de primaria y tiene un problema con un niño que no le cae bien y se entraron a golpes. Bueno, en esa interacción los niños aprenden qué es correcto y qué no, cómo pongo límites saludables sin entrar a ser violentos, cómo me expreso de una manera en que me comprendan y que entiendan qué me gusta y qué no me gusta, cómo puedo reparar el daño a esa persona que a través de los golpes yo lastimé. Y eso yo solo lo logro gracias a la experiencia vivencial. O si tengo, para no ponerlo tan extremo como los golpes, una persona que me cae muy bien en el colegio, y ya yo soy adolescente, pero esa persona no me hace mucho caso, yo tengo que desarrollar habilidades sociales para interactuar con esa persona. Y eso hace que yo me regule emocionalmente, eso hace que yo tenga un sistema de pensamiento desarrollado para entender qué habilidades sociales puedo desarrollar para construir mi red de apoyo. No es lo mismo yo tirar una discusión o un pleito que me ayude a regular, que estoy muy molesta y Teresa me dijo algo que me molestó, pero yo tengo que regularme porque somos 2 adultas que necesito, digamos, controlarme un poco para que mi cerebro reptiliano no me gane, sino mi corteza. Pero no es lo mismo una discusión que llegue a buen término y que yo me pueda regular en la interacción cara a cara que a través de Roblox, por ejemplo, que es por donde están interactuando los niños, no es lo mismo. Esa interacción, esos mensajes que se mandan con mi expresión no verbal, con mi voz, con mi aproximación física, con las palabras que utilizo, con la capacidad de escuchar lo que me dice el otro o la otra y yo guardar silencio, todo eso que parece algo mágico, rápido, tiene implicaciones cerebrales directas e impacta en lo que se forma o no en el desarrollo cerebral, que luego tiene implicaciones importantes en la salud mental. Entonces, una de las cosas que estamos viendo con preocupación es cómo la alta exposición a redes sociales y aparatos, si bien generan otro tipo de beneficios porque estimula parte del cerebro que en nuestra generación no se estimulaban o se estimulaban más tarde, los niños y niñas, por eso ustedes ven que tienen un pensamiento más precoz, pero es verdad que hay partecitas del cerebro de regulación emocional, de contención, de vínculo, de apego, de generación de redes de apoyo que solo se generan cara a cara y que ahora pues estamos en una época bastante difícil. Entonces, regular el uso problemático de los aparatos y las redes es una forma
de favorecer la salud mental desde las familias. Volver a nuestros ritos colectivos, la comida colectiva, hacer vecindad, ir a los parques, dejar que los niños se ensucien, que vivan con precariedad, señores. La tolerancia a la frustración es imprescindible para la salud mental. Si yo cada vez que algo me sale mal o no obtengo lo que quiero, me frustro y me paralizo, pues entonces no voy a poder afrontar con resiliencia los desafíos que me enfrenta la vida. Eso es salud mental. Y eso se construye desde que son niños y niñas. Los niños y niñas no tienen que tenerlo materialmente todo. Y eso genera otra cosa bien bonita, que es la cultura del esfuerzo. Bueno, tú quieres por decir algo, unos tenis. Tú tienes 4 pares de zapatos, no es que te voy a dejar descalzo. O sea, no te voy a dejar en desprotección. Y tú quieres unos tenis. ¿Qué vas a hacer para ganarte la posibilidad de cambiar los tenis en los próximos 3 meses? Eso es súper importante, porque si no vamos a tener generaciones que lo quieren todo rápido, que lo quieren todo ahora, sin esfuerzo. Y eso es salud mental también, la tolerancia a la frustración. Y luego, y ya con eso termino, la salud mental también empieza en la boca, en los alimentos. Hay algo bien bonito que se llama neuroalimentación y está demostrado que hay algunas sustancias que te ayudan a equilibrar el estado de ánimo que tradicionalmente se encuentran en el cerebro, la dopamina, la serotonina, entre otras, pero que también se encuentran en el intestino, en el sistema digestivo. Y es que hay una relación directa entre el equilibrio del estado de ánimo, la salud mental y la alimentación. ¿Por qué? Porque hay alimentos que pueden, por ejemplo, acelerarte más el cerebro y entonces condicionarte a conductas o prácticas más ansiosas, y ya cerebros que están hiperestimulados por las redes, entre otras cuestiones, hay alimentos que ayudan a regular eso. Por ejemplo, ¿qué se está diciendo ahora? La importancia de reducir el consumo de azúcares o de estimulantes cerebrales, refrescos, harinas, el pan, por ejemplo, porque el pan al final se convierte en azúcar y el azúcar lo que hace que te dé energía y en consecuencia la energía después hay que gastarla y te vuelve más inquieto o inquieta. Entonces imagínate un niño o niña que pasa 7 horas los fines de semana corridos o en un aparato electrónico y que el desayuno sea un juguito con un bizcochito. Eso es azúcar por todos los lados. Y le estoy estimulando el cerebro a través de las redes sociales porque lo tengo en el celular para que no me dé trabajo, pero le doy por la comida otros estimulantes y no lo saco porque le tengo miedo al vecino que vive enfrente y porque ya yo me aburro en el parque. Entonces, claro que voy a tener un niño o niña con prácticas, con conductas inquietas, pero no es porque él quiere, es porque está sobreestimulado por todos los lados, encerrado y solo. Entonces, la alimentación es súper importante para equilibrar. Y hay alimentos que son muy buenos porque alimentan al cerebro. El cerebro se alimenta esencialmente de 2 cosas. De agua, tenemos que tener cerebros hidratados, y de grasa. Entonces, por ejemplo, consumir huevo, los niños y niñas y nosotros, las personas adultas, consumir sardina, consumir atún, que son proteínas, hace que tu cerebro esté cada vez más nutrido y en consecuencia puedes equilibrar un poco las sustancias que te desnutren por otro lado. Es imprescindible, y ya prometo con esto sí terminar, el sueño fundamental para la salud mental y particularmente de las infancias, que estamos viendo que los niños y niñas están durmiendo cada vez menos y las personas adultas también. Y están durmiendo cada vez menos porque están apegados a los aparatos electrónicos. Cuando ya lo apagan, de aquí a que lo apague y que mi cerebro se apague, pasan al menos 3 horas porque me quedo hiperexcitada. Entonces, el sueño hace magia en el cerebro porque te permite reordenar tus pensamientos, descansar, el tiempo de respiro para el cerebro, y eso para los niños y las niñas es fundamental. Entonces, queridas compañeras de Casa Abierta, como ven, el tema de salud mental es apasionante. Todo el tema de protección, todo esto que yo he hablado es protección infantil. O sea, si yo asumo mi rol adulta y sé que hay condiciones que comprometen más o menos la salud mental y que en consecuencia tengo que operarlas con responsabilidad y tengo que entrenarme mejor, tengo que educarme para entender mejor el cerebro, qué le puedo pedir o no a mi hijo o hija en cierta edad, y en consecuencia
que tengo yo que aprender a regularme primero para regular a mis hijos e hijas y los efectos permanentes que tiene la violencia y el castigo corporal, por ejemplo, en la salud mental de las infancias, es parte de lo que nos corresponde, bajo el principio de que la salud mental es una responsabilidad de todos y todas y empieza en estas pequeñas cosas cotidianas que estamos hablando el día de hoy y que no es solo una declaratoria de enfermedad. Teresa, espero no aburrirles mucho No, y pero por pues te supuesto. paso el micrófono para que tú continúes la moderación. Pero excelente, no, no nos aburre, ¿cómo nos aburre? Tiene una metodología, una dinámica, nos mantiene despierto y trabajando cosas de tanto interés y tan familiar a nuestra vida, porque mientras tú estás hablando, yo imagino las personas que están criando, lo que somos abuelos también, estamos pensando en ese niño, en esa niña, pero además tú nos aclaras y nosotros siempre lo decimos, la responsabilidad de nosotros y nosotras como personas adultas, con cualquier niño, con cualquier niña desde diferentes roles para proteger esa infancia. Muy interesante todo lo que nos ha planteado, lo cual vuelve otra vez a esa idea que expresamos en principio de que es fundamental trabajar en la prevención con la niñez. Porque si ya después tú hablabas de lo que puede pasar con una sociedad cuando los niños son formados con esa condiciones, con la pantalla, en maltratos, en abusos, ¿cómo puede entonces esta sociedad estar conformada? Que de hecho estamos viviendo consecuencias ya, pero si no trabajamos, pues puede ser peor, porque la tecnología cada vez más atractiva para atrapar, cada vez hay menos tiempo para acompañar a la niñez y entonces las personas adultas cada vez menos posibilidad de ser regulada para acompañar a ese niño, esa niña a regularse. Así que muchísimas gracias. Ha sido de mucho interés y aprovecho para decir que esta exposición va a estar disponible ya a partir del lunes en el canal de YouTube. Si queremos revisar todas esas ideas que Nacili nos ha planteado, pues podemos revisar, es en el canal de YouTube Casa Abierta RD. De ahí podemos sugerirle a algunos padres, madres, podemos hacer escuela de padres, madres con esta exposición que nos ha hecho Nisali. Podemos presentarla también a nuestros familiares para que podamos tener esa orientación y esa visión de que si no trabajamos con la niñez, pues la salud mental está en alto riesgo. Y justamente lo que busca Casa Abierta es prevención en salud mental. Esta actividad se hace en el marco de esta campaña, Viva la Vida. Yo promuevo la salud mental, así que vamos a promover la salud mental en la niñez. Y también hacemos esta actividad junto con la institución a la que pertenece Nisali, que es Plan Internacional o Plan International, que también es parte de la coalición de la ONG por la infancia. Y aquí hay algunas preguntas ya que tú puedes mirar. La primera es, ¿cuál es el tiempo que se toma para regular un preadolescente? ¿Qué tú consideras? Yo creo que es no muy difícil decir un tiempo específico, pero sí por lo menos recursos y un tiempo aproximado. No, una pregunta interesantísima. Y bueno, o sea, lo que se ha comentado es que para un adolescente, por eso fíjense que ustedes le tienen que decir, repetir mucho las cosas a un adolescente, que se lo tengo que decir 3 veces, que te lo dije 2 veces y tú no entiendes. Ajá. ¿Por qué? Porque entre que yo doy el mandato y el cerebro adolescente lo pasa lentamente por su sistema nervioso central, tarda alrededor de 3 minutos. ¿Qué sucede? Que nosotros estamos esperando reacción de los adolescentes tan rápida como si tuviesen corteza. Si a mí ahora ustedes me dicen, Nisa, que tienes que levantar de la silla, pues yo a la primera me levanto de la silla porque mi sistema ya está no solamente completo, sino totalmente integrado y pasa una información rápida de un lugar a otro. Ajá, el cerebro adolescente no. Tengámosle paciencia. Entonces, la técnica es, hay que repetírsela sin desesperarnos al menos 3 veces. La instrucción, entre que la oyen, la comprenden y la integran,
hay que repetirle la instrucción 3 veces. ¿Qué nos sucede a nosotras con la ansiedad adulta? Que esperamos una respuesta y una reacción adulta, y tú entenderías que ya la primera, el adolescente tiene que responder. No, cerebralmente no tiene las mismas condiciones. Entonces, para una instrucción de fulanito, vete a bañar, hay que estar entrenado para saber, para hacerse consciente de eso, que al menos 3 veces. ¿Qué hacer? Me pregunta otra. Técnicas que pueda utilizar el docente, excelente pregunta, dentro del aula para regular a un estudiante cuando está en un episodio de ira. Fíjense qué pasa con la ira, con el enojo. Por un lado tenemos adolescentes que, como yo lo decía, orgánicamente tiene un cerebro que solo actúa por emoción y por defensa. Solo tiene sumamente trabajado el sistema límbico y el sistema reptiliano. Entonces ahí necesita un tiempo extra de regulación. Pero ¿qué pasa? Que ahora son adolescentes que no tienen referentes reguladores. Esos cerebros externos, esos cerebros adultos que le enseñen a ponerle nombre a la emoción y qué hacer cuando sienten esa emoción. Y pues solamente explotan y pasan de la emoción a la acción rápida. Entonces, en las aulas hay una técnica bien bonita que se puede trabajar con ellos, pero es un proceso. O sea, eso no es porque yo lo diga verbalmente, el adolescente va a actuar en consecuencia. Hay una cosa que se llama el semáforo de las emociones. Ajá. Y lo pueden buscar en internet, hay mucho explicado de eso. El semáforo de las emociones es ¿cuáles son primero, esas emociones de defensa? Es importante que los adolescentes sepan que no hay emociones buenas ni malas. Eso no es correcto. Las emociones que están criminalizadas como malas están ahí para defenderme de algo que me molesta o que yo siento que me pone en peligro. Si ese adolescente tiene ira, es porque él siente que algo de su cuerpo, de su entorno se afectó. Ah, pues porque me molestaron, porque ya yo dije que eso me cae mal y me lo siguen haciendo. Es que yo siento que no me escuchan. Entonces, la ira es una emoción de defensa, que significa que hay algo debajo que me está colocando en peligro, de lo que yo entienda que es un peligro. Entonces, primero, mi recomendación es quiten del vocabulario que hay emociones buenas y malas. Hay emociones gratificantes, que son las que me hacen sentir bien, y de defensas, que son las que me defienden de las cosas. Lo otro es aprender con los adolescentes a que conozcan y le pongan nombre a sus emociones. Eso se llama emocionario. Bueno, hay muchas emociones, vamos a ponerle nombre. Y el semáforo, que es la otra técnica, el emocionario, le decía como primera, nombrar las emociones y tal, bajo el principio de que no hay ni buenas ni malas. La otra es el semáforo. Entonces, por ejemplo, la de la ira. Ok, vamos a hacer el semáforo de la ira. Antes de que yo explote, el cuerpo y mi mente me dio 2 mensajes anteriores de yo te rojo. En el semáforo, la explosión es el rojo, ¿verdad? El amarillo es cuando yo lo siento en el cuerpo y yo empiezo a apretar los puños y yo empiezo a pensar y yo empiezo a hacer y ya me estoy sulfurando, ¿verdad? Eso es el amarillo. Ahí yo puedo parar antes de detonar, antes de estar en rojo. Pero antes del amarillo hay otro pasito de regulación emocional. Eso es una técnica que usamos los terapeutas para la regulación emocional. Empieza con mi cabeza, con mi pensamiento. Esa profesora no me cae bien. Mira, va a preguntar por la tarea. ¿A qué va a decir que está mal? Ya mi pensamiento me está diciendo cosas. Si yo aprendo desde adolescente a controlar primero mi cabeza, me aprendo a regular. Si no lo logro, tengo entonces que aprender a escuchar mi cuerpo. Cuando yo tengo ira, me tenso, me aprieto los dientes, pongo el puño, me doy una cosa en la barriga. Ya el cuerpo empieza a hablar. Ahí es donde estamos en rojo. Y el rojo ya, en amarillo, perdón, y el rojo es cuando yo exploto. Entonces, el semáforo de las emociones es otra técnica y te doy una más. Hay una cosa que se llama comandos de contención emocional y eso hay que aprenderlo a trabajar mucho en las escuelas y en las familias. Los comandos de contención es qué yo necesito, qué me funciona a mí para tranquilizarme, para estar mejor. Y ahí hay 4 comandos de contención básica y no todas las personas actúan de la misma manera. Por ejemplo, si yo tengo ira, si yo estoy molesta, hay personas que el comando de contención que le funciona es el silencio, quedarse callado. Porque si le hablan o habló, dice hasta de San Antonio, ¿verdad? Entonces, hay personas que para regularse necesitan guardar silencio. Ese adolescente tiene que saber, ¿es eso lo que te funciona para estar más tranquilo? Hay otros que necesitan hablar.
y decir qué le molestó. Y entonces, cuando hablan, hay una descarga emocional que hace que el sistema reptiliano se descomprima de alguna manera. Entonces, el silencio, hablar, ya van dos comandos. Hay personas que necesitan contacto físico. Oye, déjame darte un abrazo porque yo te noto muy molesto. Y lloran tradicionalmente. Cuando lloran, ya yo dije, ya lo compré. Porque el llanto lo que hace es que descomprime también el sistema nervioso central. Ese es el tercer comando de contención, es el contacto físico. Y hay otro que es la distancia. Hay personas que necesitan tomar distancia. Mira, no me habla. Y nos pasa, señores, con nuestra pareja, con nuestro jefe, con nuestro compañero de trabajo. Mira, no puedo hablar ahora. Por favor, mantengamos distancia. Por eso el tiempo fuera en las escuelas, en algunos casos funciona y en otros no. Entonces, la distancia es otro comando de contención. Y hay personas, como quinto, que pueden tener algún sistema de contención híbrida. El silencio y la distancia, por ejemplo, me voy callada y tomo distancia, tiempo fuera. Entonces, con los adolescentes tenemos que ver qué comando de contención le funciona. Por ejemplo, mi hijo a mí me dice, mira mamá, yo no puedo hablar cuando estoy molesto y ya yo sé. Entonces, si yo sé que él está molesto y yo sigo, dale que te dale, dale que te dale, un cerebro que no tiene corteza todavía, voy a llevarlo a que me actúe desde la emoción. Y claro que va a detonar. Entonces, tres técnicas rápido para quien me pregunta. El emocionario, conocer las emociones, el semáforo de las emociones y los comandos de contención. Ahí cada quien tiene que saber qué le funciona, qué no, y ponerlo a disposición. Y esas son cosas que se trabajan en el aula y eso es salud mental desde el trabajo educativo. Eso es psicoeducación. Espero haber respondido ahí. Muy bien, Nisali. ¿Y se encuentran esas técnicas y la pueden buscar en Google o dónde la pueden conseguir? Sí, pueden buscar eso, comandos de contención, semáforo de las emociones y el emocionario, hay otras que así le llaman, pero sí, lo pueden encontrar sin problema. Muy bien. Muchas personas pues dándote las gracias, diciendo que es excelente y algunos comentarios. Es muy necesario hablar de la temática para prevenir los abusos infantiles. Justamente estamos en el mes de la prevención del abuso infantil y eso es lo que buscamos concienciar sobre esta problemática. Otro comentario, me ha parecido muy interesante todo lo planteado sobre las funciones del cerebro, pero preocupante cuando vemos tantas vivencias negativas que hemos tenido como seres en la familia, en la sociedad. Como educadora, cómo ayudar a otros y en este caso de los niños y niñas cuando tenemos tantas dificultades y experiencias no positivas. Ya esa es una pregunta ni sale. ¿Cómo podemos ayudar cuando venimos entiendo que si yo vengo con una historia, ¿verdad? De muchos abusos, de mucho maltrato, ¿cómo yo puedo ayudar entonces a otra persona, a un niño o una niña? Me encanta y eso es una pregunta además muy responsable. Hay otro principio básico, ético, incluso de quienes trabajamos con niños y niñas, no solo porque seamos madres o no, porque interactuamos con ellos y ellas, y es la importancia de ir a terapia y sanar nuestra historia y sanar nuestras heridas, porque en ocasiones no somos conscientes, porque en ocasiones no tenemos las herramientas, porque en ocasiones no lo hacemos porque queremos, es porque no sabemos. Y ahí hay dos recursos, el acompañamiento terapéutico para sanar lo que yo traigo en mi mochila o en mi cajita en el sistema y las herramientas que por alguna razón aún no tengo, pero que puedo tener. Y ustedes deben saber que la historia familiar siempre está llena de cosas que pueden ser mejor. Nadie tiene una infancia perfecta tampoco, ni una adolescencia, ni una juventud perfecta. Y tenemos fotografías de la vida y esas fotografías no son eternas. Tenemos la esperanza y la posibilidad de cambiarlo. Por eso la terapia funciona, porque nos ayuda a resignificar nuestra historia y en consecuencia poder heredarle una plataforma de salud mental distinto a nuestros alumnos, alumnas, hijos e hijas y personas con quienes interactuamos. Entonces, efectivamente, ir a sanarnos a nosotras mismas y a nosotros mismos es un paso bastante bonito y ético para el acompañamiento a las infancias. Y el primer paso es ese, justamente reconocerlo, cómo estoy afectando, mi historia puede estar afectando el acompañamiento que hago a la niñez. Otra persona hace un comentario que por el desconocimiento que tienen las personas justamente sobre el manejo de la regulación de las emociones,
los niños y niñas hace que haya maltrato emocional y físico. O sea, cuando no sabemos todo eso que tú nos estás planteando del cerebro, de cómo funciona el cerebro de un infante a determinada edad, pues nosotros nos desregulamos, está hablando, y hacemos maltrato emocional y físico. ¿Quería hacer algún comentario sobre eso? Sí, que es correcto y por eso también es importante partir que los padres, madres, maestros no lo hacen solo o siempre. De hecho, puedo yo decir que casi siempre lo hacen desde la mala voluntad. Difícilmente una persona adulta te va a decir, yo le pego a mi hijo porque le quiero genuinamente hacer daño. Es porque no tienen otras herramientas, es porque no tuvieron acceso tradicionalmente y también se ha demostrado socialmente cuando los padres, madres, tutores nos entrenamos tenemos un compromiso de mejorar nuestra interacción con los niños y las niñas. Entonces, también hay que partir de la buena fe de las personas cambiar, del genuino interés de las personas adultas de hacer su mejor esfuerzo. En ocasiones nos faltan herramientas y ahí hay un tema de desigualdad de fondo. No es lo mismo yo vivir en precariedad económica, o sea, a medida que vivo en mayores niveles de desigualdad, más difícil se me hace acceder a este tipo de recursos, de reflexiones, de apoyos psicosociales. Y eso también es importante saberlo. Y ahí hay que tener mucho cuidado. Quienes hemos trabajado con personas en pobreza, ¿no? O en alta exclusión social, hemos escuchado muchas veces, no, es que tienen prácticas violentas porque son muy pobres. No es porque son pobres, es porque ser pobre les alejó de las posibilidades de entrenarse y de las posibilidades de acceder a otras fuentes de información. Entonces ahí tenemos todo lo contrario, el gran compromiso de llevar este tipo de información más a los barrios y mientras más barrio y mientras más lejos y mientras más pobre y mientras más excluido, mejor porque no tienen acceso a este tipo de información. Lamentablemente, hasta ahora la salud mental se convierte en el acceso a la prevención y a los tratamientos, en muchas ocasiones sigue siendo un privilegio y no un derecho, porque implica dinero y porque implica recursos. Como mínimo, por ejemplo, para ir a una terapia psicológica ha de invertirse, no sé, está el promedio entre 1.500 pesos, 3.500 pesos la consulta. Y a veces ese es el salario de una persona en 15 días. Así es. Una última para no abusar de verdad de tu tiempo. Tranquila. Hay una persona acá que nos dice que creo mucho en el tiempo fuera, porque como psicóloga es la técnica que más utilizo y le digo, supongo que a los padres, los cuidadores, ¿qué tú piensas de esa técnica de tiempo Sí, fuera? sí, sí, el tiempo afuera es una de las primeras técnicas incluso que se empezaron a ocupar cuando hablábamos de contención emocional. Cruza es un comando de contención, en el fondo lo que opera es que el tiempo fuera los niños y niñas necesitan distancia y necesitan silencio para que sus emociones o lo que está pasando en su cerebro y en sus hormonas pues se regulen y luego que estén más tranquilos puedan volver. Entonces, efectivamente, el tiempo afuera es una técnica de contención emocional que cruza esencialmente con el comando de silencio y el comando de distancia. Entonces, sí. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, Juan Radamés. Si quiere decir unas palabras antes de cerrar, si está disponible ahí, Bueno, pues de director mi de Casa parte, Abierta. a Radames le decías. Saludar a Nisali que Radamés. llegué un poco tarde. Y me pone Eh, muy feliz verte y tú lo sabes. Deben saber que él fue mi maestro y que lo quiero profundamente. Nada, de mi parte agradecer en nombre de Plan International la oportunidad y agradecerles también a todos quienes se conectaron, sacar este tiempecito de sus agendas para escuchar. Desde Plan, felices y con la intención de seguir haciendo cosas junto con Casa Abierta y con ustedes. Juan, un abrazo grandote. igual, igual. Bueno, Pero, pues no sé si va a decir algo Juan Radamés antes de cerrar. bueno, no, te decía que saludar a Nisali que tiene una gran ventaja con referencia, por ejemplo, a ti y a mí, y es que en media hora dice muchas más cosas que las que decimos nosotros, porque habla muy rápido, pero no pierde claridad en lo que dice. O sea, fabuloso. Me gustó mucho toda esta parte de preguntas y respuestas porque es como la aplicación práctica de lo que fue la explicación previa de cómo funciona el cerebro y cómo tenemos que cuidar a los adolescentes y a los niños
porque no es que son malcriados, no es que son, es que tienen una etapa en que tenemos que entenderlos, entenderlas y ser capaces como personas adultas de dar la respuesta que ellos no pueden dar y acompañar en ese proceso requiere justamente de toda esa información. Y eso es muy chulo, eso al final, Nisali, eso hacen esto porque son muy pobres. No, justamente es porque lo han llevado a la pobreza, lo han llevado a ese nivel de precariedad que no han logrado desarrollar esas capacidades. Entonces, es muy fácil concluir. Lo que pasa es que los pobres son tal cosa, lo que pasa es que los pobres son esto, lo que pasa es que no hemos sido capaces de eliminar las desigualdades en el mundo y eso hace que esas personas tengan esas limitaciones. Un gran abrazo, mi querida. Gracias, Juan Radamés. Gracias a todas las personas que se han conectado y especialmente gracias a Nisali por esa exposición que, como dice, bien rápido, pero que no perdemos el hilo porque es muy clara y las cosas que nos plantea de mucho interés. Yo creo que nos vamos con esa reflexión de cada vez más comprometernos Ah, en la prevención del abuso infantil. Y Teresa, nos resta, pues, sí, Ah, aunque es Rosa, aunque no haya hablado mucho, hice muchas preguntas. Increíble excelente. cómo ella mantuvo la rapidez y la claridad del tema. Increíble, porque fue precisa y iba contestando al mismo tiempo. La felicito. Interesante el tema y que se vuelva a repetir. Muy interesante. Muy bien, podemos dar, puede dar mucho, mucho más, Nisali. Hola, ¿cómo estás, Juan Isaac? Saludamos. ¿Cuánto Sí, tiempo? ¿Todo bien? he venido aquí a saludarlo, ya tú sabes. Ah, muchas gracias, Juan Isaac. Qué bueno que nos saluda. Juan Isa, yo tengo tu Hola, libro. Mildred. Yo soy tu mira, fan. mira Mildred ahí. Ah, sí, pero tiene muchos fans aquí tú. No ¿Eh? sabía eso. Mira, alguien dijo que tiene mi libro ahí. Ni salí lo dijo. Yo lo tengo y Eh, me lo dedicaron y está guardado con mucho cariño. Igual Mildred también que está ahí. No se oye Mildred cerrado, pero Mildred también es otra de tus fans, yo sé. Y sé que hay otras personas más aquí que son de tu fan. Ah, Ah, Juan Isaac, hola. Yo estaba en silencio, ni había escrito, pero cuando vi tu eh, cara, eh, eh, ya salí para saludarte. Yo espera, no te escuché, ¿qué tú dijiste? que cuando te vi, decidí poner mi cámara para saludarte, que te quiero Ah, mucho y que he leído ah, el libro que escribió tu abuelo de ah, ustedes. ¿Me ya, oye? yo espero que esté disfrutando espero que esté disfrutando mi libro, ¿eh? Claro, aprendí mucho y lo presto. Muy Eh, bien. eh, ah, Ya viste, Juan Isa, también en el chat están escribiendo que te quieren mucho, que también son parte de tu fan. Bueno, pues para cerrar, aquí en el chat aparecen los temas fundamentales, algunas informaciones importantes que nos dio Nisali, ya están escritos en el chat. Le pueden sacar una copia, una foto antes de retirarnos. Y también están puestas las técnicas para que la busquen en Google. Y cualquier duda, pues consultan a Casa Abierta para acompañarle en ese proceso que nosotros buscamos a la vez la ayuda de Nisali para que le pueda ser efectiva en las aulas y donde quiera que ustedes estén. Así que muchas gracias una vez más y nos encontramos la próxima semana. Bye.